Bienvenidos a la semana 6, refuerzo de la primera etapa, segundo quimestre, asignatura Estudios Sociales. Iniciamos con el tema de la fundación de ciudades como formas de dominación. Las ciudades fundadas en América se convirtieron en importantes centros políticos, en las que se encontraban las principales instituciones civiles y eclesiásticas. Esta fundación de ciudades era necesaria para certificar la posesión y el dominio sobre las tierras descubiertas y los pueblos conquistados. Cuando se fundaba una ciudad, se efectuaba su distribución. Generalmente se trazaban cuadrículas, como pueden observar acá, conocidas con el nombre de damero porque eran similares al juego del dominó. Los lotes de terrenos eran otorgados a los nuevos ciudadanos o vecinos, a las órdenes religiosas y para edificios civiles, sean estos cabildos, hospitales, cárceles, tiendas, etc. La administración territorial colonial en el Ecuador. Para administrar los lugares conquistados, se dividió el territorio ecuatoriano en pequeñas unidades, como son las gobernaciones, los cabildos. En las gobernaciones mandaba el gobernador, encargado del reparto de las tierras. Algunas gobernaciones fueron Quito, Esmeraldas, Quijos, Cuenca y Guayaquil. Dentro de las gobernaciones funcionaban los corregimientos, que eran subdivisiones territoriales, que reunían a muchos pueblos indígenas y eran gobernados por un corregidor, cuya función era corregir los abusos cometidos contra los indígenas. También tenemos el cabildo. El cabildo se encargaba de la administración municipal. La autoridad máxima era el alcalde, que entre otras cosas se encargaba de resolver los conflictos judiciales, así como mantener el orden y la seguridad pública. Hasta nuestros tiempos todavía estas instituciones siguen funcionando. Las gobernaciones y los cabildos ahora han cambiado de nombre a GAC municipales. La audiencia de Quito. ¿Qué era una audiencia? Eran órganos judiciales creados por la corona española. En 1563, el rey Felipe II dictó una cédula real por medio de la cual la gobernación de Quito era elevada a la categoría de audiencia real, y esta fue establecida el 18 de septiembre de 1564. La audiencia de Quito tenía bajo su control territorios correspondientes al actual Ecuador y parte de los territorios del sur de Colombia, desde Cali y el norte de Perú hasta Piura. Tenemos la ubicación geográfica de la audiencia de Quito con sus límites. Al norte Colombia, al sur Perú, al este parte de Brasil y al oeste el Océano Pacífico. Los territorios que conformaban la audiencia eran Otavalo, Ibarra, Quito, Tacunga, ahora la ciudad de La Tacunga, Riobamba, Cuenca, Loja, Chimbo, ahora es la provincia de Chimborazo, y Guayaquil. Una de las actividades importantes dentro de la audiencia es el desarrollo textil. En los obrajes se trabajaba la lana, el algodón y la cabuya. Se producían mayormente paños, bayetas, lienzos y jergas, pero también se elaboraban encajes, costales, monturas, sombreros, alpargatas, mechas, etc. Esta producción textil se debió en gran medida a la demanda de los centros mineros peruanos. Se las enviaba a través del puerto de Guayaquil.
Zonas como Quito, Latacunga, Riobamba, Otavalo y en menor medida Ambato se convirtieron en los centros más importantes de producción textil. Uno de los obrajes coloniales más importantes fue el Mayor de Otavalo, establecido a finales del siglo XVI, que contaba con 50 indígenas y se incrementó a 498 en 1680. Otro obraje importante fue el de San Josep de Buenavista de Peguchi, en Babura, que se especializó en la fabricación de paños. A mediados del siglo XVIII había en el sitio de la Tacunga 28 obrajes grandes. En Riobamba existían 12 obrajes grandes que producían mayormente paños. Continuamos con la estructura de la sociedad colonial. La pirámide social de esta sociedad tuvo como su categorización las siguientes formas. La élite era el grupo dominante a través de la adquisición de tierras, obrajes, mercancías y también por medio de lazos matrimoniales. Continúan los sectores populares. Por lo general, eran los artesanos, los comerciantes minoristas, los arrieros. También eran parte de sectores populares los sacerdotes y oficiales. Viene el rango de los indígenas. Tras la conquista, el término indígena se asoció a la condición de mano de obra mitaya. Recordemos que eran obligados a trabajar en las mitas. Muchos indígenas optaron por la migración del campo a la ciudad, en la cual se hacían pasar como mestizos. Finalmente, la población esclava, empleada en el trabajo de minas y haciendas. En ocasiones eran arrendados de un amo a otro para realizar diversos trabajos. Hubo un grupo que trabajaba para conseguir su libertad. Tenemos la colonización y conquista de América. Antes definamos el concepto de colonia. La palabra colonia proviene del latín colonia, que significa territorio establecido por personas que no son de ahí. Esta palabra a su vez se deriva del latín colere, que significa cultivar o habitar. El colono es aquel que ocupa una tierra para habitarla y cultivarla. La colonización y conquista de América. Tenemos que desde el siglo XV, países como España y Portugal iniciaron una expansión colonial hacia América. En el siglo XVI siguieron Francia, Inglaterra y Holanda. Cada imperio europeo generó un tipo de colonización distinto en el territorio americano. Vamos a analizar la colonización y sus características. La colonización inglesa, la economía se basó en la agricultura y ganadería, utilizaron mano de obra esclava para explotar los campos, fueron excluidos los nativos de la sociedad, gran parte de los colonos que llegaron eran personas perseguidas por sus creencias religiosas. La colonización francesa, el objetivo era comercial. En algunos lugares establecieron alianzas con los indígenas para el comercio de pieles y madera. En el Caribe establecieron colonias dedicadas a la producción azucarera, en la cual emplearon mano de obra esclava. Las características de la colonización portuguesa. Se inició por motivos comerciales, pues buscaban aprovechar el mercado del palo del Brasil, que era una madera muy apreciada, y también proteger los territorios conquistados de posibles invasiones españolas o francesas.
La colonización holandesa, su objetivo era el establecimiento de puertos comerciales a lo largo de la zona caribeña. Tenemos la diversidad cultural del Ecuador. Todos pertenecemos a una sola raza, la raza humana, pero no todos pertenecemos a la misma cultura o pueblo, por lo que tenemos historias, costumbres y formas de vida diferentes. La población ecuatoriana es diversa porque está conformada por distintos pueblos y culturas, mestizos, indígenas, afroecuatorianos, blancos y montubios. Apreciamos en el mapa de nuestro país costa, sierra, Amazonía y Galápagos, cada una con sus diversas costumbres y formas de vestir. Los afroecuatorianos y los montubios. Los afroecuatorianos se encuentran principalmente habitando en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Guayas. Poseen una rica tradición musical que se evidencia en diversas manifestaciones, como la marimba, la bomba o la entonación de arrullos y décimas. Recordemos que ellos son descendientes de esclavos africanos. También se destaca su tradición oral, presente en múltiples cuentos y leyendas, como la tunda o el duende, estas historias que son transmitidas de generación en generación. Gran parte de su gastronomía está basada en productos de la región litoral, entre los que se destacan los mariscos, el coco y el plátano verde. El pueblo de los montubios tiene una gran presencia significativa en la costa, sobre todo en las provincias de Los Ríos, Manabí y Guayas. Se destaca su rica tradición oral, sobre todo en recitar esos pequeños poemas conocidos como amorfinos. También se caracterizan por su amor al campo y por mantener vivas sus costumbres e identidad. Una de sus tradiciones más conocidas es el rodeo montubio, que se celebra cada 12 de octubre y es una ocasión para demostrar su habilidad para montar a caballo. Su comida es variada y se caracteriza por el uso de alimentos como la sal prieta, el maní, el plátano, el cilantro, el arroz, la gallina, utilizada en los platos gastronómicos de los montubios. La unidad nacional. Hemos visto que en este país habitamos diferentes grupos poblacionales con sus propias características. Sin embargo, hay aspectos que compartimos, como el territorio ecuatoriano y la historia. También existen otros elementos que nos identifican como ecuatorianos, como son los símbolos patrios, la bandera, nuestro tricolor, el escudo y nuestra canción patria, que es el himno nacional. Compartimos otros elementos, como por ejemplo las celebraciones de fin de año y la gastronomía, que a pesar de ser de algún pueblo en especial, es disfrutada por todos los ecuatorianos. También compartimos valores. Nos hemos definido como gente amable y solidaria. Una muestra de ello fue la unión que se generó tras el terremoto de abril del 2016 en las provincias de Manabí y Esmeralda, cuando miles de personas colaboraron para ayudar a quienes habían sido afectados por este desastre natural. ¿Cómo rechazar toda forma de discriminación? La discriminación atenta contra la unidad nacional, ya que implica que una persona
o un grupo de personas sean excluidas, por lo que no pueden vivir en igualdad de condiciones que el resto. Nuestra Constitución garantiza el rechazo a cualquier forma de discriminación. En el artículo 11, numeral 2, se establece que nadie en el país podrá ser discriminado por razones étnicas, religiosas, políticas, económicas, sexuales, culturales, ideológicas o sociales, ni tampoco por condición migratoria, edad, discapacidad o estado de salud. Pero luchar contra la discriminación no es solo tarea del Estado, sino de toda la ciudadanía. ¿Qué puede hacer la comunidad para rechazar la discriminación? Garantizar a toda la población el acceso a los servicios de salud, fortalecer servicios especializados para adultos mayores y personas con discapacidad, dotar de servicios básicos a las poblaciones más necesitadas, servicios básicos, agua, luz, alcantarillado. Conservar las costumbres, las tradiciones y los saberes de los diferentes pueblos y nacionalidades. Rechazar cualquier manifestación de racismo o intolerancia y crear programas televisivos y radiales que fomenten la participación de distintos sectores de la sociedad. Ahora comparto la guía de actividades. Guía de refuerzos, número C, selecciona la respuesta correcta, escribe V si los enunciados son verdaderos o F si son falsos, completa correctamente los siguientes enunciados, recorta y pega los símbolos patrios que nos unen, escribe 2 formas de rechazar la discriminación en la comunidad. Estas actividades le llegarán en los adjuntos para realizarlas en la sesión virtual. Hemos terminado el refuerzo de esta área.